Una de las tantas cosas que me llamó la atención cuando me mudé a Inglaterra fueron estas plaquetitas o inscripciones en los bancos. Entonces empecé a averiguar qué son, por qué están ahí. Sabía que eran una especie de homenajear o recordar a alguien que ya no está, pero ¿cómo se hace para aplicar? ¿Cuánto cuesta poner el nombre de alguien ahí? Y sobre todo, dije, vamos a hacer una aplicación, a ver qué tal. Así que vamos a hacerlo todo en este video. Muchos se estarán preguntando tal vez es por qué estos nombres están en bancos. Yo de donde soy, en Argentina, no se acostumbra a poner nombres de bancos. Estuve averiguando y en Estados Unidos, por ejemplo, sí se hace. No sé si en sus países se hace, pero acá cuando una persona ha fallecido, cuando alguien ha perdido a alguien, quiere recordar a esa persona poniendo su nombre en un banco. Puede ser un banco que ellos solían frecuentar, por ejemplo, si a alguien le gustaba este parque y venía siempre y se sentaba en cierto banco, ponen su nombre. Hay gente que lo hace en sus jardines privados, dentro de los cementerios, pero si alguien quiere hacerlo en un parque, el proceso es distinto. Miren este, por ejemplo, recordando con memoria a nuestro padre Vasant Patel, y ahí pone la gente de quien lo recuerda, supongo que serán familia, junto con una fecha. Este, por ejemplo, en memoria de Pat y de Charles Crosby, también tenemos las fechas y pone qué personas se los están dedicando, generalmente familia, pero también puede ser gente cercana, amigos, lo que sea. Ya les voy a contar más sobre quién puede ponerlo. Esto es una plaqueta en vez de una inscripción en el banco y dice en memoria de nuestro padre Terence Smith. En Londres los parques son propiedad de los distritos. Londres se divide en distritos y cada uno es dueño de un parque que esté dentro de su correspondencia. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, un banco en este parque, tengo que hablar con el distrito correspondiente. Cada distrito tiene sus regulaciones, que va desde el precio, desde qué te deja inscribir, desde quién se hace cargo de la manutención del banco, como también por cuántos años, por 5 años, por 10 años o de manera indefinida. Por ejemplo, encontré para aplicar al borough, al barrio o al distrito de Kensington y Chelsea. Vamos a ver cómo se hace y qué nos piden, qué requisitos hay que tener. Nos metemos, por ejemplo, a la parte de Memorial Benches en Kensington and Chelsea. Benches son los bancos y Memorial es como un recuerdo conmemorativo en alguien. Entonces vamos a la parte de aplicar, por ejemplo, y vamos a comenzar nuestra aplicación. Y acá, por ejemplo, nos hace llenar todos nuestros datos personales de la persona que está aplicando y nos deja poner una inscripción. Por ejemplo, nos dice que máximo son 130 caracteres en lo que queramos poner y luego se cobra un 50% del depósito y luego se paga la otra mitad una vez que el banco sí que fue instalado y puede demorar, como dice acá, entre 8 y 10 semanas. Nos dan información también sobre, por ejemplo, parques que tienen disponibilidad, porque habrá parques en los que no todo se puede poner. Por ejemplo, Green Park, Hyde Park, Regent's Park y St. James's Park son parques reales que pertenecen a la realeza, entonces tal vez por eso no se pueda. Holland Park, que es un parque también muy famoso y muy bonito, dicen que no tienen más espacio y nos da también el estilo de banco, nos pone el precio que sería 1051 en Chelsea, en Kensington and Chelsea, y sería por 5 años. Nos pone las medidas, nos pone las inscripciones, nos dan toda la información online. Otro ejemplo en memoria de John Richard Saunders, una plaqueta en vez de una inscripción en un banco. Miren este, dedicado a Mary McLachlan, espero estar diciéndolo bien, y acá dice, quien disfrutaba este parque con su familia durante más de 40 años. Esto significa, ¿no? Un banco, alguien que venía acá, le gustaba tal vez no sentarse específicamente ahí, pero le gustaba venir a este parque. Ahí tenemos, por ejemplo, un laguito, entonces para una persona del barrio, sentarse en ese banco, o sentarse tal vez en alguno cercano, pero venir ahí y disfrutar, era algo muy bonito y tal vez era el lugar donde se juntaba con la familia, con los amigos, venía a leer, venía a ver a sus hijos jugar al básquet, que allá están jugando, al fútbol, lo que sea. Y es una linda forma de recordar que me pasa a mí también cuando me siento, vengo y me siento y veo que una persona disfrutaba de este parque, digo, wow, qué bonito poder estar disfrutándolo. Qué bonito que esta persona lo haya disfrutado. Yo creo que está bueno, obviamente para la familia y para los amigos,
pero también para otras personas venir y leerlo y ver cómo se puede disfrutar en este caso de este parque. Entonces estuve averiguando un poquito y por ejemplo en distritos como Southwark en Londres un banco sale 1000 libras, solo es por 10 años y sale 200 libras renovarlo. El más caro de Londres es en Bexley, sale 1581 libras poner un banco de estos. Por otra parte, el más barato está en Waltham Forest y solo nos cuesta algo de 500 libras. Los bancos se pueden hacer de distinto material, desde madera, pasando por metal o hasta piedra. Los más populares son de madera dura, obviamente por su durabilidad, siendo el pino y el roble los materiales más utilizados. Y luego los precios rondan entre las 800 y las 1400 libras. Y un dato, en Birmingham, en los jardines botánicos, poner un memorial bench, un banco de estos, sale 2500 libras. Si lo comparamos con el más caro de Londres, hay una diferencia de casi el doble. Estuve averiguando, obviamente la persona a la que se está recordando no tiene que haber tenido necesariamente ninguna relación con este parque. Yo puedo poner el nombre de una persona que nunca vino a este parque siquiera, obviamente nadie lo va a chequear, nadie lo va a corroborar, no tendría ningún sentido hacerlo, pero es una duda que por ahí podría llegar a surgir, pero no es necesario que la persona haya tenido relación con el lugar. Y hasta acá el video de hoy, gente, comentándoles un poquito de algo que tal vez ya sabían para qué era, que a mí me llamó la atención, y la variación, ¿no? Cómo puede variar dependiendo por dónde nos movamos con Londres, qué queremos hacer, qué queremos escribir, qué queremos poner en el banco, ¿no? Distintas variaciones de una forma, creo, bonita que yo no conocía, al menos de recordar a alguien. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo y será hasta la próxima. Chao.